Hemos sido engañadas. Un espacio feminista para romper el mundo a preguntas. Están Lourdes, están Violeta, bienvenidas a Demencia Temporal, nuestras hemos sido engañadas de besistas, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Encima hicieron un efecto que cada uno iba rotando en la pantalla. Muy videoclip. ¿Cómo andan? ¡Qué hermoso! No, la dirección de cámaras hoy está a full. Perdón, además de saludar a las chicas, ¿puedo pedir un primer plano de Violeta? Porque en general la vemos como más, como en una pared, como más complicado. Mirá qué divino que está todo su espacio, me gusta el look. ¿Querés mostrar tu vestido, Viole? No, ya sé. No. Estás muy linda y se te ve bien iluminada, con buena conexión de internet. Espectacular. Divina. Gracias más por la Gracias más. Y Lourdes, bueno, como siempre, y con un maquillaje que se las trae. Porque esta es una columna que vamos a hablar de belleza, ¿no? Y Tevi muy lindo también. ¡Ay, Dios! ¿Cómo están los celos hoy? No vino Juan Cabotti y se quedó Tevi con todos los celos de Cabotti. Es impresionante. No, Impresionante. Bueno, bienvenidas, chicas. Bienvenidas. Gracias. Ya les extrañábamos. nos imaginamos. Bueno, traemos un tema picante. Hoy no vamos a hablar de belleza, todo lo contrario. Igual nos vendría bien traer un tema bello, ¿no? De vez en cuando. Igual lo traemos, pero hoy no. Para seguir al tono de las noticias terribles del día de la fecha, con Viole habíamos pensado trabajar en esta columna sobre lo que es la violencia política, ¿no? ¿Qué es la violencia política? Que hace mucho tiempo veníamos debatiendo sobre este tema. Muchas de nuestras columnas de alguna manera traen algo de esto, así que nos pareció una buena oportunidad para por ahí llevarlo un poquito más a fondo. Y para empezar, quizás lo que sería bueno es como definir un toque que es la violencia política, porque no todos y todas lo saben y está bien. Y es cualquier acción, conducta u omisión que se realiza de forma directa o indirecta basada, o sea, violentando a alguien por su género, y esto causa daño o sufrimiento a las mujeres trans, travestis y lesbianas, y además tiene el objeto de reducir o anular el reconocimiento de sus propios derechos, ¿no? Hay obviamente distintas formas en las que se ejerce la violencia política, que son física, sexual, psicológica, moral, simbólica, mediática y económica. Y todas estas formas y estas elaboraciones, digamos, como teóricas para entender la realidad, se hacen de parte de varias instituciones. Una de ellas es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, que realizó una encuesta en Argentina, en donde los resultados arrojaron como datos no muy esperanzadores, y es que 8 de cada 10 mujeres que participan activamente en la política sufren violencia política. Y lo interesante de este estudio es que la primera pregunta, ¿no?, que le hacían a las mujeres trans, travestis y lesbianas que participaron de esta encuesta era si sentían violencia, ¿no?, en el ámbito político, y la mayoría contestaron primero que no. Que no se sentían ni violentadas, ni no se sentían discriminadas, ni nada por el estilo. Sin embargo, contaba de cada una de ellas, que ahora no recuerdo el nombre en todas las cosas que vimos, pero de una diputada que decía, claro, yo respondí que no, pero de repente se iban dando las preguntas y me iba dando cuenta que en realidad sí había sufrido violencia política, y por parte de mis compañeros de militancia, de mi organización, de mi partido. Entonces, como bueno, qué interesante poder poner sobre la mesa este concepto, ¿no, Violet? Sí. Y ahora, para entenderlo un poco mejor, con Lur queríamos hablar de cómo se presenta esta violencia de la que estamos hablando. A ver, la violencia política se presenta de maneras sutiles, pequeñas, naturalizadas, casi imperceptibles, y otras veces muy explícitas. Como la metáfora de la que alguna vez habló Lur en una de las columnas, que dice, la violencia se ve como un elefante en la alfombra, algunas veces se ve como un elefante en la alfombra y otras se expresa como una serpiente pequeña y escurridiza entre el pasto crecido. Muy bueno. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, de una manera sutil
de la que se presenta esta violencia es, por ejemplo, los estereotipos. En una reunión laboral siempre se le dice a la mujer: ¿me traes un cafecito? ¿Te encargas de traerle un cafecito a todos? Sí. Y qué casualidad que sea justo la mujer a la que se le pide que traiga ese cafecito. Y después, por otro lado, un ejemplo más explícito, por ejemplo, la censura. Y volvemos al ámbito de la reunión. Una mujer quiere hablar, pero el varón levanta la voz más fuerte y no le permite terminar de desarrollar su idea a ella, o le agarra la idea y la desarrolla a él, que es algo que pasa un montón también. Y que se le termina dando el mérito al varón siempre, obviamente. Otro ejemplo, por ejemplo, es el ejemplo de la ropa. Cómo se habla de la ropa que usa una mujer cuando está en su ámbito laboral, refiriéndose, bueno, si usa tal otra, bueno, esto pasaba mucho, pasa con un montón de personas. Justo se me viene el ejemplo más cercano de Cristina, ¿no? Que siempre se habló tanto de la ropa que usaba, cuáles eran las cosas que usaban y todo eso. Siempre se tiene muy presente cómo es que se viste o cómo es que se maquilla o qué usa esta mujer que está en la política, porque siempre, de todas las maneras posibles que se pueda criticarla, se lo va a hacer. Ahora me gustaría leerles una frase y después decirles de quién es y hablar un poco de esta persona, que esta persona nos va a servir como un claro ejemplo de todo esto que queremos hablar. Por favor. Esta frase dice así: quieren que a las mujeres, si no les puede tocar el sometimiento, les toque morir de miedo, dijo Ofelia Fernández. Ofelia es un ejemplo de lo que genera que una mujer joven participe en la política de nuestro país. Durante todo este año recibió miles y miles de insultos. Bueno, durante todo este año y durante todos estos años en los que Ofelia se hizo más presente en nuestra política, pero especialmente este año ocurrieron cosas gravísimas. Ofelia recibió miles y miles de insultos y agresiones muy graves en las redes sociales, agresiones irreproducibles, que generan miedo en cualquier persona que sea víctima de ellas. Ofelia es una joven que se animó y que tuvo la oportunidad de formar parte de espacios políticos de las que las pibas no tuvimos nunca la posibilidad de ser parte, y eso le costó re caro, pero no debería ser así. Por eso, desde la bancada que integra la legislatura porteña y desde muchos otros espacios políticos salieron a repudiar los dichos en su contra y dijeron esto: la obsesión depositada en nuestra compañera, representativa del odio de ciertos sectores hacia la participación política de las mujeres y la juventud, no hacen más que demostrar su grandeza, valentía y compromiso con la igualdad de género y la justicia social. Porque recordemos que Ofelia no solo es mujer, sino también es mujer joven, que eso les duele en todo el cuerpo a estos monstruos que se dedican a agredir y vomitar patriarcado. Bueno, y así como quienes la acompañan en la legislatura, las agresiones fueron repudiadas también por funcionarias del gobierno, por militantes sociales y feministas que le brindaron su apoyo a Ofe. Y les leo una cosa más que dijo Ofelia. Sí. Ofelia dijo: insultan para que me debilite, pero por sobre todo para que nadie más se anime. Y acá Ofelia explica exactamente el objetivo de quienes la agreden constantemente. Porque su búsqueda, su deseo es que las pibas jóvenes no formemos parte de estos espacios. Y qué coincidencia, ¿no? Porque justo la legisladora más mujer, más joven que tenemos hoy en día en América Latina, tiene que sufrir esta serie de agresiones. Y esto es porque no nos quieren ahí, en realidad nos quieren calladas, sumisas, en casa, pero sabemos que no lo van a conseguir porque somos muchas las que bancamos a Ofelia, y las que vamos a denunciar a estas personas que se dedican a reproducir el patriarcado donde sea que vayan. Y tomo esto que mencioné, primero, fortísimo enfoque de ambas. Hay muchas aristas que en un tema tan complejo que están sintetizadas de manera tan precisa y tan gráfica. Habla de su precisión y del laburo que están haciendo, chicas. También un caso emblemático. Hay casos en todos los países del mundo a nivel político, no político partidario, como es Ofelia, como es el hostigamiento, porque también ya es hablar de hostigamiento mediático a Cristina. Desde comulguemos políticamente en todo, parcialmente o no, lo que fuera. No hablamos de ideas políticas, sino hablamos de la humanidad de la misma. Cuando será dibujado crucificada,
será también... Fue tapa de una revista, Cristina, como haciendo como que estaba desnuda, Sí. o sea, la han ridiculizado de todas las formas posibles. Como que estaba teniendo un orgasmo del poder, y otra que fue muy fuerte también, que fue cuando la dibujaron en perfil, me parece, no quiero decir cualquier cosa, con un ojo violeta como una mujer víctima de violencia de género, ¿no? Como con el conflicto del campo. No, terrible. Perdón, te vi. No, es que por supuesto, es que también es justamente por ahí la situación. Mismo hoy hablábamos del hostigamiento a Dolores Echeverri por parte de sus hermanos, de una tendencia histórica en las familias terratenientes de ningunear a la heredera mujer, algo que ahora lo descubrimos muchos y que es algo que siempre estuvo. Pero sí, y si en los grandes círculos de poder se da esto, en los grandes círculos que todos vemos y aún repudiándolo, persiste, no quiero imaginar en la cotidianidad del día a día, como esto, por ejemplo, que mencionaba Violeta, del cafecito, ¿no? Que lamentablemente la sensación es que continúa, pero que cada vez hay una deconstrucción más grande que sirve de anticuerpo para quienes buscan esa impunidad del machismo cotidiano. No sé qué opinan. Lo que decía Viole del cafecito en los medios tiene que ver un poco con el chiste que hacíamos hoy, como de que la mujer aporta belleza y carisma y sensibilidad y empatía, y el varón conocimientos, información y data dura. Totalmente. Sí, y cuando la mujer se pone en ese lugar como de quizás ocupar los lugares o las formas asignadas mediante estereotipos a los varones, se las acusan de todo lo que le acusaron a Cristina, por ejemplo, que intentó como romper con todos esos estereotipos de género y no ser una mujer que en la política se dedica a los problemas de las mujeres, sino a hablar de economía, de hablar de política, más allá de ser una institución benéfica o mujer de... por ejemplo, para todo este tema recomiendo el libro de Luciana Pecker, La Revolución de las Mujeres, porque es un libro que ya, si bien tiene unos años y que quizás es como más, digamos, como hay discusiones o cosas de agenda que estamos en otro momento, ella hace todo un recorrido sobre las mujeres y la política. Y lo que me parece interesante del enfoque de Luciana es que ella sale del partidismo, digamos, porque la verdad es que para pensar a la violencia política hay que reconocer que en todos los espacios contamos con este tipo de violencia y la vivimos, ¿no? Que obviamente ser mujeres tampoco nos hace ser buenas, y tenemos grandes ejemplos de mujeres nefastas en la historia de la política argentina, como Patricia Bullrich, como Michetti, como Vidal, María Julia Alzogaray, como un montón de gente, digamos, mujeres nefastas, corruptas, asesinas. Bueno, nada, no me quiero enojar más, pero sí, este ensañamiento, o sea, hay que ser atentos y atentas a cuando este ensañamiento, digamos, viene de la mano por el hecho de ser mujer. Entonces la crítica no es la crítica a la política o a la forma de hacer política, sino es que es calladita, que es que le calienta el poder, que cómo se viste, que, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante el año pasado. Perdón, quería hacer una mención internacional antes, que lo había abierto el libro de Luciana, que es que así como acá habían pasado recién desde la producción, muchas gracias, a algunas imágenes de Cristina, a Dilma Rousseff la dibujaron con piernas abiertas y violada por una manguera de nafta durante la crisis de Petrobras. Entonces, digo, eso es cuando hablamos de violencia política también, ¿no? Como, esto si no es un elefante, ¿qué es? O sea... y la tapa no era perfil, era noticias. La tapa de noticias es el orgasmo, que ella estaba como, Cristina teniendo un orgasmo por el poder y no sé qué. Bueno, nada. Por eso es tan importante que el año pasado, a partir de algunas políticas argentinas que se dispusieron a presentar un proyecto de ley para revisar la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que es la 27533, que ya la hemos traído acá a la columna algunas veces, y el año pasado, a fin de año, se aprobaron una serie de modificaciones, ¿no? de esta ley, entre
Otras modificaciones que se hicieron fue que se incorporó en el artículo 5 la violencia política como uno de los tipos de violencia, y en el artículo 6 a la modalidad, digamos, de violencia pública o política contra las mujeres. No sé si se acuerdan, pero habíamos hablado en su momento, y si no pueden ir a las columnas, a la columna que habla de eso, que ahora no recuerdo el nombre, pero está por ahí, entre esas, que hay en la ley de protección integral de las mujeres hay distintos tipos de violencia, como son la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, y la simbólica, perdón, y modalidades. Bueno, a estas que acabo de nombrar, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica, se le suma la violencia política, que es definida como la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida libre de violencia y o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. Este es en el artículo 5. En el artículo 6, que esta ley habla de modalidades, nombra, la ley, digamos, vieja, digamos, sin modificar, nombraba como la violencia doméstica, la institucional, la laboral, contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática, y ahora lo que vino a hacer esta modificación es sumarle la que nombré anteriormente, que es la violencia pública y política contra las mujeres, que, digamos, para no repetir, tiene un poco esta misma línea, digamos, de poder integrar como a la violencia pública y política dentro de las modalidades, pero me parece interesante algo para resaltar, que dice, al final de este artículo, dice, de este inciso, en realidad, dice, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, o sea, la violencia pública y política hacia las mujeres, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros. No nos olvidemos que los medios de comunicación tienen muchísimo que ver, porque generalmente es la manera como de ejercer muchas de estas violencias, digamos, ¿no? Como es el vehículo mediante el cual la violencia política es ejercida. Entonces, perdón. Lourdes, que me parece muy, muy interesante esto también que mencionabas, todo, pero puntualmente se habló desde violencia política hasta violencia obstétrica. Comprender esto, que bien lo describías vos, ¿no? Solamente reteándolo, que tiene algo que está presente en diferentes facetas de la vida cotidiana, desde algo que uno quizás de su ingenuidad, su desconocimiento diría, bueno, nunca habría esto en una sala de parto, que es lo completamente opuesto a un recinto electoral o un congreso que es mucho más intenso, y no, lamentablemente está presente. Y debe ser, es un desafío contener todas esas posibilidades. Sin embargo lo está, pero qué increíble y qué necesario que esto que mencionabas de comprender que se presentan diferentes hábitos, facetas y situaciones. Sí, y que esta ley ha podido, digamos, desde el espacio en la que fue generada, ha podido nombrar un montón de violencias, menos la violencia del propio lugar donde se sanciona esa ley, que es la violencia política, ¿no? Como a veces estamos viendo desde afuera las violencias como y las violencias a las que estamos inmersas, no las podemos ver, ni como ejerciéndolas ni como recibiéndolas, ¿no? Ni adentro del recinto donde se aprueba la ley, ni de adentro de las casas de las personas que presentan la ley para ser tratada. Al patriarcado hay que sacarlo hasta del último rincón donde habitamos. Está en todas partes, como esa imagen que dijeron tan gráfica no la quiero repetir porque estuvo buenísima, la voy a decir mal, la serpiente, sí. Sí, es que la política además es un espacio que en esencia es patriarcal, o sea, la política como la conocemos, y es un espacio que en su mayoría es privativo de los chabones, de los varones, ¿no? Y desde los feminismos tenemos el desafío de cambiar el estilo de la política, o sea, la forma de la política. Porque hay formas de la política que están enquistadas de hace siglos, que son el mundo como lo conocemos hoy, que estuvo gobernado por chabones. Bueno, acá estamos. O sea, la humanidad en una total crisis, desigualdad, o sea, hay que tener otras formas de gobernar y de hacer política. Y es muy difícil. Porque como decía Tevi, nos pasa, y como decías vos, Juli, nos pasa en la vida cotidiana, que reproducimos sutilmente estas formas,
nos pasa cuando escuchamos más a los compañeros varones que a nuestras compañeras, o mucho pasa ahora que como queda bien que las mujeres hablemos en determinados espacios, el chabón, viste, el compañero, dale, anda vos, dale, habla. Pero en realidad la idea, como la orgánica, ¿de quién es? ¿Es mía? ¿Por qué me están mandando ahí? ¿Para que ponga la cara? O sea, en realidad estás disfrazando como toda una situación es mentira, digamos. No te viene nada bien, Lourdes, no te viene nada bien. Nada, no, en este tema no me viene nada bien. No, y pará, y lo más feo de todo, lo que más bronca me dio toda la vida a mí es el rol de la primera dama que hace beneficencia y que se junta con otras primeras damas. Eso, mirá que yo no tenía, toda la vida no tuve una conciencia del feminismo, sin mucha conciencia política, conciencia de clase, conciencia de un montón de cosas, pero el feminismo no tenía tanta conciencia. Ahora, eso me daban ataques de nervios. La foto de las primeras damas, que se junte una cumbre de presidentes y la cumbre y las primeras damas que salieran o de paseo o a hacer compras, o a tomar el té. La palabra té ya me sacaba de quicio. Todo lo que es la beneficencia, las subastas, la caridad, todo, ay chicas, no, por favor, no. No sé qué debería suceder con ese rol de la pareja del presidente. En general la política suele ser algo familiar, ¿no? En la militancia, como que toda la familia está, empuja, debate, participa. ¿Por qué encasillar a la mujer de o al marido de con un rol determinado y menos con una actividad determinada? Es una locura. Y es un fiel reflejo esa foto de las primeras damas en una cumbre donde los varones están tomando decisiones en una mesa y ellas comparan la ropa que tienen puesta. ¡Ah! No, es tremendo. Ay, la ropa. Parece, a mí me causa mucha impresión cuando veo películas del estilo, poner Los Juegos del Hambre, donde aparece como un futuro distópico muy aparentemente exagerado, donde es obvio que, wow, qué terrible, gente que va a un tributo a la muerte y toda gente como careta. Y en realidad es eso lo que vivimos ahora, o sea, que se junten un par de chabones a decidir el futuro del mundo y en otro cuarto estén sus mujeres, o sea, porque además heteronorma, monogamia, sus mujeres debatiendo tipo cuestiones benéficas, pero es perverso. O sea, ellos deciden destruir el mundo y ellas, con las obras de las organizaciones, de esas empresas con las que transan ellos, tienen que hacer como que en realidad el mundo va a estar un poco mejor. Realmente me indigna. Ya estoy enojada. Yo no me iba a enojar hoy. Suerte que nos enojamos, está buenísimo. Viole, y hablabas de Ofelia, hablabas de ser mujer, hablabas de la juventud y también cómo se habla de su cuerpo, es una vergüenza. Cualquier tipo de comentarios que de verdad te dan ganas de no sé, como que por momentos te dan ganas de decir, loco, cierren Twitter, ¿qué querés que te diga? Sí. Tipo, hagan algo para que no puede pasar esto, no se puede permitir que se hagan estos comentarios a una persona. O sea, es un nivel de agresión que no se puede creer, que es muy terrible, que es muy triste. No se puede hablar de la ropa que se pone, de si engordó, de si se tiñó el pelo, no se puede, no se puede hablar de eso, no se puede valorar a una persona con esas cuestiones. No, es posta, es terrible, es re perverso, es un desastre y tiene que ver con que Ofe es una mina que se hace escuchar y que es joven y que es mujer y que está ahí, que pone el cuerpo y pone palabras en la mesa que no ponen otros políticos y políticas. Y eso es fundamental y es lo que causa esta incomodidad en todas esas personas que saltan a agredirla siempre. Y justamente, Viole, vos que esto que mencionaste, una frase que me voy a hacer una remera que dice hay que borrar Twitter porque sí hay que borrarlo porque es una... Cierren Twitter. Cierren Twitter porque es un espanto, es el hostigamiento. El debate no es un debate político, porque no es que, no, mira, a mí me parece que tal ley tendría que ser así, sino que es un hostigamiento. En el 90% de los casos lo podemos ver desde pibes de entre 20 y 30 años, con mucho odio, con mucha violencia, con la beneficencia del anonimato, el beneficio del anonimato, y uno admira la vehemencia y el sostén de Ofelia, porque es violencia
política, a fin y a cabo, porque una red social es política, porque un hostigamiento permitido así es política ella también al resistir, cuando no tendría que estar resistiendo, porque no se la está acusando de nada, no es una acusación que te denigren físicamente o políticamente o todas las bajezas que dicen, pero sí, efectivamente, a veces Twitter desnuda esa violencia, te la pone en la cara, y cuánto necesita... Sí. No, por favor. No, perdón. No, que también está la impunidad de decir lo que te cante porque después no pasa nada. No pasa nada. Totalmente. Y porque después vos pones ese comentario en esa red social y nadie hace nada, pero la persona que recibe todos esos comentarios, posta debe ser un recontra sufrimiento de su parte. Claro. Sí, ella contaba la otra vez que no lee, ¿viste? Que le avisan cuando dicen cosas de ella, que bueno, pero sufre mucho su mamá, su familia, es muy agresivo. Y lo que uno termina queriendo, las mamás, las abuelas, es que la hija no se exponga, que la nena no se exponga, que se expongan los varones, que son fuertes y que... Y es que ese es lo que quieren, ese es el objetivo que buscan estas personas que hacen eso. Que agreden de esta manera, que el resultado sea que la persona diga, bueno, ya está, me bajo porque esto no va a parar nunca. Sí, son dos cosas para mí también. Por un lado es esto, y por otro lado, no hablando particularmente del tema de Ofelia, que no me voy a meter porque no tengo tanta información como para analizar ese tema puntual, pero sí hay veces que se expone a las compañeras a ocupar o a decir determinados lugares que nadie más se anima a decir, o que no conviene tanto que sean dichas por otras personas y conviene que por X motivos sean dichas por pibas o mujeres, y eso también es como hay que ahí también hacer un trabajo, ¿no? En las organizaciones y en los partidos, de en qué lugares se ponen a las compañeras en todo, desde en una legislatura, en cualquier cámara o en una marcha, ¿no? Como Lur, pasa a veces. ¿tenés algo atragantado acá? ¿Puede ser que querés decir y lo estás diciendo? No. Sí, el patriarcado lo tengo como totalmente atravesado, sí, porque esto se ve mucho también, ¿no? Como de repente determinadas como organizaciones meten a las minas en primera línea y están con un megáfono ahí arengando a que se encuentren con la policía para que las recague a trompadas, y eso es terrible, y pasa, y bueno, hay diferentes formas de exponerse, ¿no? A eso, como desde Ofelia, digamos, no digo que su partido la exponga, para nada, pero digo, de exponerla desde públicamente o a decir determinadas cosas, o a defender a determinados otros que dicen determinadas cosas, que tiene que salir la piba a bancar que dijo esa pelotudez tremenda a otro chabón, por ejemplo. Arre que estaba hablando de peligro hoy, pero bueno, ya está. Nada, en la calle, ponele, ¿entendés? Que nos pasa de exponernos, bueno, pongan a las embarazadas, pongan a las pibitas, así como nos hacen, ¿entendés? Y el pibe que está diciendo cómo se hace eso está con un megáfono y es un pibe blanco cisgénero, ¿entendés? Universitario, gritando del megáfono. No, nada. totalmente. Difícil. Igual hay avances. Es difícil como medirlos mirando a futuro y mirando el presente, que es aterrador, pero sí, son enormes, y si miramos un toque para atrás y volvemos, por ejemplo, no sé, 100 años atrás, nada, o sea, que es nada, es una chispa real en la historia de la humanidad. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la figura, ya para ir cerrando, de Julieta Danteri, por ejemplo, que fue la primera mujer en presentarse como candidata a diputada del Partido Nacional Feminista en Argentina. Después de que a ella le arrebataron el derecho a votar en 1919 porque ella se anota en el padrón de 1911, ¿no? Y cuando va a votar, como que no la pueden excluir porque ella cumplía con todos los requisitos para ir a votar. Tipo, pagaba impuestos, era no sé qué, bueno, tenía un montón de cosas que ella ya lo hacía. Pero cuando quiso ahora volver a votar en 1919, le dijeron que no, porque no había hecho, porque no tenía la libreta de enrolamiento. Porque no había hecho el servicio militar, básicamente porque las mujeres no hacían el servicio militar. Y entonces ella se anotó para hacer el servicio militar y la votaron, obvio.
spoiler alert, y le dijeron que no. Entonces después ella dijo, bueno, si yo no puedo votar, por lo menos me voy a presentar, y ahí es que se presenta, por ejemplo, más adelante. Entonces, como nada, pensar en ella, digamos, que abre como todo un paso a que las mujeres podamos participar de las urnas, digamos, un gran camino que después Evita puede efectuar. Bueno, hoy pasan estas cosas, pero gracias a todas estas mujeres estamos en un presente un poco mejor. Totalmente, totalmente. Chicas, la verdad que en un programa que justamente este tema nos tenía a flor de piel, y poder charlarlo, poder intercambiarlo, poder debatirlo y difundirlo es imprescindible. No lo podríamos haber hecho si no era con su laburo, así que como siempre nuestro afecto, nuestra admiración y las ganas de seguirla el jueves que viene, si les parece. Dale. ¿Se quedan? Sí. Las queremos, chicas, las queremos, Viole. Lourdes, un hermoso hemos sido engañadas, violencia política al descubierto. Una vez más nos sacan el velo de los ojos y nos tiran los debates necesarios acá sobre la mesa y lo disfrutamos mucho, es imprescindible. Mientras tanto, después de esta hermosa columna, vamos a ir a un nuevo corte musical.